Todos muito bem-vindos. Eu sou Elvira Veloso, eu sou uma hematologista aqui de São Paulo, no Brasil, atualmente presidente do Grupo Latino-Americano de Síndromes Mielodisplásicas. Eu estou aqui sucedendo a minha colega, a doutora Ximena Valadares, que também vai falar hoje. A gente vai dar início ao programa educacional do GLAM. A gente vai ter programação mensais, tá? Vai ser passado para vocês e com uma agenda muito interessante para os próximos meses. Então, antes de eu passar a palavra para a doutora Alicia Henrico, que é coordenadora do Comitê de Educação do GLAM, eu gostaria de dizer que todos estão convidados a participar e também seus alunos, os colegas desse grupo. E quem quiser fazer parte, é só entrar em contato com a secretaria através do e-mail secretaria@grupoglam.org. Eu lembro também a vocês que a gente vai ter o nosso nono simpósio do GLAM, junto com o Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, no dia 19 de agosto em Salvador, na Bahia. Vai ser um evento muito interessante. Vou agradecer aqui ao Comitê Diretivo do GLAM, ao vice-presidente, o Dr. Juan Serrano, e à nossa secretária, a senhora Romina Garcia, por todo o suporte. E agora eu vou passar então a palavra para a doutora Alice Henrico, que é hematologista do Hospital Italiano de La Plata, na Argentina, e é membro do GLAM desde a sua fundação. Muito obrigada, Alicia. Bom evento a todos. Gracias, Elvira. Buenas noches a todos. Sin mucha introducción, solo vamos a decir que la jornada de esta noche va a estar dividida en lo mejor de hija 2026, dividida en dos partes: síndrome mielodisplásicos de bajo riesgo y de alto riesgo. Y la primera parte la van a dar los doctores Marcelo Strenberg y el doctor Juan Serrano. Marcelo, iniciamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy tratando de, a ver si se ve. No, No, no estás compartiendo. no, compartir. Ahí está, compartiendo. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? Ahora Sí, sí. sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a destacar sobre todo en bajo riesgo, que es el primer tema que vamos a tratar. Temas sobre eritropoyetina, que es lo primero que vamos a hablar. Sobre el contenido es sobre todo el estudio EPOPRETAR, y se hizo una evaluación final de los resultados, que ahora se los voy a compartir. Vamos a hablar de los últimos avances de luspatercept, que sobre todo en los estudios COMAS, un nuevo corte de estudio, el MAXILUS. Vamos a mencionar un real world de China, el efecto cardioprotector del luspatercept y qué pasa cuando el luspatercept es utilizado en EPO sérico basal mayor de 500. Así que esto es mi introducción y arrancamos con la presentación de Sophie Park, que es el EPO-PRETAR, el ensayo clínico fase 3, donde se evaluó el uso temprano de la eritropoyetina. Bien, acaba con el objetivo de demostrar cuál es el efecto de la eritropoyetina cuando se utiliza tempranamente. Vemos cómo se incluyeron 84 pacientes, se dividieron los grupos comparativos en uso temprano y uso tardío. En el uso temprano, en la primera semana, fueron los pacientes 43 pacientes, y en el uso tardío fueron pacientes que desde el diagnóstico hasta que iniciaron el tratamiento pasaron 16 meses. El tiempo de tratamiento y de seguimiento fueron de 22 meses para el primer grupo y de 8 meses para el segundo. Se evaluó el score pronóstico de ESA combinado con el IPCS molecular, y se observó, cuando vemos aquí en la columna naranja, epa,
aquellos pacientes que pueden ser divididos de acuerdo a este score en buen pronóstico y mal pronóstico. Buen pronóstico cuando tiene por debajo de un coeficiente de 1,75 y la biología es benigna de los pacientes de bajo riesgo. Es una combinación de mutaciones, de transfusiones y el dosaje sérico de la eritropoyetina. Es una mezcla del el esquema nórdico con el IPCS molecular, el uso de este score. Por lo tanto, dividen a la población en de buen pronóstico y mal pronóstico. Y utilizar la eritropoyetina tempranamente en el buen pronóstico marca una gran diferencia, 64% de tasa de respuesta versus 11% si uno demora en el uso de la eritropoyetina. En la tasa de respuesta global, cuando comenzamos tempranamente, es del 85% como se ve en esta columna, mientras que en el brazo tardío es de 55%. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la duración de la respuesta para cualquiera de comparada a los dos brazos, en la independencia transfusional, el tiempo hasta la primera transfusión, en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión. Tampoco en la calidad de vida, excepto un incremento del síntoma ansiedad que se ve obviamente en el paciente de la rama tardía. Con respecto entonces a los resultados finales de este estudio, podemos decir que las tasas de respuesta sí tienen una diferencia estadística cuando se comienza temprano la eritropoyetina y sobre todo utilizando este score pronóstico, marcando muy bien cuáles son los de buen pronóstico, el subgrupo de buen pronóstico, podemos ver diferencias significativas. Los avances con Luspatercept, estudios Commons. Se hicieron un nuevo corte de estudio. Fue coordinado por Amer Zeidan. Se habló de la inclusión de nuevos pacientes y un corte más tardío de evaluación. Y lo que se evaluó y se incluyeron es intention to treatment más pacientes en este corte. Y como de modo recordatorio, el luspatercept es una inmunoglobulina que neutraliza los ligandos del Transforming Growth Factor beta, evitando la activación del receptor 2B y evitando de esa manera la inhibición de la eritropoyesis, sobre todo tardía. Aquí se reconfirma los resultados de los pacientes que reciben esta columna, la de marrón es la del luspatercept. Vemos cómo se reconfirma que el endpoint primario es la tasa es de 60% versus eritropoyetina 35% es en cuanto a este nuevo corte y evaluación de Commons. Con respecto a los subgrupos, se mantuvieron los mismos resultados que en las evaluaciones anteriores del Commons, se confirmó y se consolidan los resultados y vuelve a dar para sideroblastos en anillo con un estatus negativo, un ligero aumento a favor de la eritropoyetina, pero prácticamente 47-50, una gran igualdad. El endpoint primario fue alcanzar hemoglobinas por arriba de 10 y vemos cómo el luspatercept alcanza un 60% de los pacientes este objetivo y aquellos pacientes evaluados a los 2 años y medio, el 25%, es decir, uno de cada 4, se mantenían con independencia transfusional en un corte de evaluación a los 2 años y medio, mientras que en la eritropoyetina, uno de cada 10% de independencia transfusional. Este es un dato muy interesante que los comparto, que es la sobrevida global. En la sobrevida global, el brazo de luspatercept no alcanzó la mediana, mientras que el brazo de la eritropoyetina, 46 meses.
Entonces, en resumen, independencia transfusional con luspatercept 76%. Duración de la mediana de la independencia transfusional 184 semanas versus 95 de la eritropoyetina. La respuesta de la hemoglobina de mayor de 10, 80% versus 58% del comparador. La independencia transfusional a largo plazo, 25% de los pacientes mantenían la independencia transfusional, la calidad de vida fue significativa y la sobrevida global, como les dije, no alcanzó la mediana en el brazo de luspatercept. Esto entonces consolida que al luspatercept como una opción en primera línea. El Maxiluz. El Maxiluz surge de la necesidad de una observación que 2/3 de los pacientes del COMANS necesitaron incrementar la dosis. Entonces surge el fase 3B, el Maxiluz, que es iniciar el tratamiento con 1,75 miligramos kilo. Se armaron dos brazos, se incluyeron pacientes de primera línea, ESA naive, y pacientes que eran refractarios y recaídos a la eritropoyetina. Estos pacientes podían tener sideroblastos en anillo positivos o negativos. Todos tenían que ser transfundidos y tenían que tener una hemoglobina por debajo de 10. Los resultados, el endpoint primario 73% para los pacientes con el Maxiluz que recibieron 1,75, 70 para el endpoint secundarios y se respetaron entonces los otros subgrupos, siendo más bajo la eritropoyetina sérica por arriba de 200 con 37% de respuesta. A lo largo del tiempo, el incremento de la hemoglobina por encima de 1 se mantuvo en pacientes con, primero, o sea, que utilizaron el luspatercept en primera línea con una mediana de 8,1. Y aquellos pacientes que utilizaban el luspatercept refractarios y recaídos a la eritropoyetina mantuvieron una mediana de 7,5, así que la respuesta fue suficiente. Los resultados finales tenemos tolerabilidad, facilidad de administración muy buena y se alcanzaron a evaluar en el en el Maxiluz el 75% de los pacientes reclutados con 11 meses de seguimiento. Vemos que hay un alto y sostenido rendimiento, muy buenas respuestas en aquellos pacientes con anemias severas y bajos niveles de EPO, mejorías hematológicas y pocos pacientes prácticamente tuvieron evolución hacia el alto riesgo y ninguno hacia leucemia mieloide aguda. Traigo este abstract que es muy interesante, que es del Real World de China, donde no pudieron participar estos pacientes en el COMANS y los resultados que quiero destacar es que la población china inicia el tratamiento con luspatercept con una hemoglobina mediana muy baja de 6,4, que muchos pacientes, las características era que tenían eritropoyetina basal por arriba de 500, 54%, tuvieron un uso subóptimo, la mayoría en el real world, menor de 1 miligramo. Esto hizo que tuviesen una duración más corta y que los pacientes en primera línea tuvieron una tasa de respuesta aproximadamente de 53,9, casi 54%, mejor 62% en aquellos pacientes que no habían recibido transfusiones. Todos los subgrupos se beneficiaron y incluso los que son sideroblastos en anillos negativos y con EPO más de 500. El siguiente abstract que quiero traer y compartirles es el estrés cardíaco. Se presentó en IJA este estudio derivado del COMAS, donde pacientes con se evaluaron el efecto cardioprotector del luspatercept y se observó que
los pacientes con algunas mutaciones que podían explicar el estado inflamatorio y por lo tanto la eritropoyesis ineficaz, se evaluaron interleuquina 6, interleuquina 1, 18, ferritina, todos los factores proinflamatorios y observaron respuestas favorables. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión diciendo que el luspatercept tiene un efecto favorable con respecto al corazón. Bueno, y de esta manera lo dejo entonces con el doctor Juan Carlos Serrano, presidente del grupo GLAM. Y bueno, lo dejo con él y después en todo caso contestamos preguntas. Hola a todos, muchas gracias. Aquí estoy. Gracias, Marcelo. Ya estaremos pendientes para tomar las preguntas del grupo sobre esta interesante disertación del doctor, que fue de verdad excelente, de la forma como se ha resumido el tema. ¿Ok? Se ve la presentación, está en vista. Ok. Sí, Juan, se ve. Se ve bien, ok. Entonces, tomando el punto donde el doctor acaba de dejar el tema, vamos a proseguir con el manejo o la orientación hacia lo que se expuso en EJA sobre las nuevas terapias, la idea de inflamación, inhibición de telomerasas, en fin, HIF. Y vamos, antes que eso, quisiera concertar o hablar un poco sobre este abstract que lo discutimos un poco, que era sobre el efecto, pues vamos a decir así, benéfico o perjudicial que tenía el nivel de eritropoyetina en el abordaje de un paciente. Vemos cómo el punto de corte de este Astra es muy interesante, como el valor pronóstico en términos de utilidad pues de agentes terapéuticos ha sido muy cuestionado y el punto de 500 para arriba, 500 para abajo pues ha sido muy deleterio. Vemos cómo se hizo este estudio donde se recogieron datos de 435 pacientes entre 2010 y, 2020, y hasta 2025 en varios centros, 50 centros de hematología en Europa, y se reporta pues que los pacientes que tenían esta tendencia en la curva en azul, pues con niveles de eritropoyetina sérica por encima de 500, identifica esa población pues que es de alto riesgo, vamos a decir así, pues con un marcador biológico subrogado, una enfermedad más agresiva, con quizás más daño clonal medular, en fin, que son inclusive pacientes más jóvenes, con mayor carga transfusional, y que, bueno, son pacientes que van a responder mal a terapias, inclusive las terapias noveles. Esto fue interesante como comentarlo brevemente. Entonces ya un poco prosiguiendo con el tema de abstracto, pues vamos a hablar el abordaje de inflamación, que hemos tenido ya presencia, hemos sido testigos en varios años, como el entender este inflasoma y estos sistemas asociados, cómo son, de un punto de vista, generan toxicidad pues a la mielopoiesis y la hematopoiesis en general, pues tomando puntos claves en esta cascada, el EPRM1, la parte de óxido nítrico, el ILAC, pues, son enzimas que en general pues han sido blancos terapéuticos, hemos visto cómo han desfilado varias y se ha ido cayendo por su propio peso, pues por la falta de eficacia. No obstante, hay este trabajo muy interesante pues que presenta el doctor Barth en el EJA, pues, y enfoca un poco este aspecto, pues en sí la hiperinflamación del inflasoma en NPR-P3 es un factor central pues para generar esta falla, porque esa dada hiperactividad de caspasa, pues y la piropoptosis, reacción de Gatado son los fenómenos que, como vemos, alteran pues, la hematopoiesis. Entonces se descubre pues, este elemento pues, a nivel de NEC7, la inhibición, pues un punto clave que previene este ensamblaje de este aparataje inflamatorio y por ende parar esa señal deleteria, es decir, restaurando hematopoiesis multilineal. Eso hecho en modelos experimentales, como el doctor fue brevemente lo expuso, y vemos cómo surge esta droga, esta opción terapéutica, el H3-7184, ya actualmente llamada Orfinoplast, perdón, que es el primer alostérico de NX7. Esta proteína, como sabemos, es clave para esta función del ensamblaje. Entonces se hizo este estudio, fase 2, vamos aquí en términos generales, hablando un poco rápido sobre el tema, sobre pacientes que eran adultos en displasia, bajo riesgo, con baja tolerancia pues, a otros agentes de topoyetina, que estaban sintomáticos de su anemia, que tenían depresión transfusional, pues, y se tomó el uso del medicamento por vía oral, pues tabletas 2 miligramos hasta 32 semanas, dando 5 días de tratamiento y 2 días de descanso en la semana. Con objetivos primarios, pues los objetivos principales fueron más bien hematológica,
por los criterios ya conocidos y se llegó a tratar 37 pacientes, que a mi forma de ver un grupo pequeño, pero bueno, era significativo, pero digamos dentro de la esencia del ensayo, con una tasa más o menos equivalente mayor de hombres. Y básicamente es entender que la mitad de estos casos eran pesadamente transfundidos. ¿Ok? Entonces vemos que desde el punto de vista práctico se pudo entender que hay una mayor, pues, mayoría de respuesta pues, hematológica de alguna forma, ya sea eritroide, en plaquetas, en neutrófilos. ¿Ve? Vemos como en los pacientes que eran dependientes de transfusión, prácticamente la mitad tenían respuesta hematológica y llegando inclusive hasta tener la mejor respuesta en los no transfundidos, fíjense que llega a ser hasta el 75%, tomando un overall response de más o menos 66% en términos de misa transfusional a 8 semanas. Y vemos como un punto interesante es el aspecto de respuesta trilineal, ¿no? Como hay una mejoría tanto en hemoglobina, plaquetas y neutrófilos, que fue significativo tanto comparando los niveles basales como niveles post-tratamiento, pues, al periodo. Entonces, el doctor Baron Basta pudo concluir pues, que el ofenostat fue una droga que tuvo un beneficio favorable, con un buen perfil de seguridad, digámoslo así, resumiéndolo rápidamente, una respuesta hematológica mayor hasta el 67%, pudo obtener independencia transfusional en ese grupo, en ese periodo, hasta casi la mitad de los casos, con una acción de respuesta que era relativa al 70% llegando a 16 semanas, obteniendo pues inclusive mejorías pues en el nivel de hemoglobina hasta el punto 4,6 gramos pues en un incremento promedio pues de un nivel basal pues de 7,5, ¿no? Inclusive tuvieron respuesta en todos los subgrupos genéticos, siendo SF3B1 positivo o negativo, o tener dirección 5Q o no tenerla, o sea, que amplía un poco el espectro pues, de utilidad de este tipo de agentes, viendo pues cómo se traducía pues una escala bioquímica o, digamos molecular a menos expresión de factorosis tumoral, que es un target inflamatorio, pues, y también para la forma de la forma oxidada de DNA. También hay índices de mejoría en calidad de vida que fueron significativos en el aspecto de fatiga. Por eso fue interesante este trabajo. El otro punto, pues, el Rosustac es un agente que es bueno comentarlo porque en un póster muy interesante que se presentó, vemos cómo este agente, como todos sabemos, pues, ha sido conocido pues, en el pasado pues, y ha sido probado en varios países, por uso de anemia, enfermedad renal crónica y tiene intención de estudios para anemia, enfermedad crónica como tal. Pues. Todos sabemos que es un inhibidor pues, inducible pues, del hidroxilasa, del HIF, del factor inducible por hipoxia. ¿Ok? El estudio Materton 3, como todos recordamos, fue un ensayo fase 3 que se usó, o ha sido expuesto ya hace un par de años atrás, pues. Y lo que sí se puede mostrar en ese trabajo que no hubo una diferencia significativa en la tasa de respuestas eritroide, independencia transfusional a 8 semanas, 12 semanas, comparando pues los pacientes de Roxa contra placebo. No obstante, ¿qué exámenes de trabajo? Pues esto es un subanálisis que se hace sobre el grupo de pacientes que es muy alta demanda transfusional. O sea, todos sabemos son aquellos que tienen más de 4 unidades globulares en 8 semanas. Y vemos que en ese grupo de pacientes aquí sí hubo un aumento significativo, digamos, en la reducción, pues, es decir, de la demanda transfusional, tanto los pacientes que eran, que presentaban anillos, cirrosis en anillo o no los tenían, pues. Y en los pacientes que eran inclusive refractarios a EPI. Entonces, esto llamó la atención, pues, y está en curso un nuevo ensayo de fase 3 buscando explorar este subgrupo especial de pacientes ya con intención de registro o una aprobación en esta indicación. Otro trabajo interesante fue un póster el grupo de Raimund Kohlhoff, doctor Nashi, presentado sobre imetelstat, todos sabemos inhibidor de telomerasa, conocido ya por nosotros en el estudio eMERGE, en la fase 3, que tiene aprobación de varios países en Europa y Estados Unidos. Este fue lo que ya ha hecho otras moléculas, como los Pasteur-C, pues. Evaluar pues, el estudio de Real World Experience, y en este caso fue Estados Unidos, pues usaron una N de 40 pacientes, un seguimiento de 14 meses, con una edad promedio de 70, y en estados mutacionales, pues que ya eran conocidos para nosotros. Observando pues una media de incremento pues, de hemoglobina, pues, a 8,5 más o menos niveles de hemoglobina, una opción de respuesta que era bastante importante a 180 días,
y quizás lo más destacable de este trabajo fue que se pudo encontrar predictores de respuesta, los cuales eran novedosos, pero no se conocía esta variable. Se puede identificar que un recuento basal de plaquetas elevado, ¿ok? Y un estado mutacional positivo a SXL1 era también predictivo de una buena respuesta. Esto es importante pues, para entenderlo, ¿ok? Y quizás también ver el detallito que yo lo hablaba en otras conferencias, es el grado de neutropenia relativa encontrada cuando este fármaco es empleado. Ya el doctor Sarmiento había comentado en charlas pasadas que eso no es malo, pues, o sea, tener un grado de neutropenia pues, de algún tipo ejemplifica pues, el que tienen respuesta a la larga positiva en términos de eritroides. Entonces está este otro estudio, que fue un ensayo que también evalúa la eficacia pues, real, pues vamos a decirlo así, comparando en mundo real del uso de Imetelstat contra primera línea, de Imetelstat contra primera línea en los Pasteur-Sepp, buscando pues, el objetivo de ver la independencia transfusional a las 8 y 24 semanas en este grupo de pacientes. Y también estimando pues, la supervivencia sin transfusión usando un método pues, de puntuación de propensión 1 a 1. Este fue un trabajo muy interesante porque aquí, como ven la gráfica, se ejemplifica cómo se ve el grupo de los Mastercep en primera línea comparado con Imetelstat. Vemos como hubo una tendencia a observar una mayor tasa de respuesta en primera línea. Pues. No obstante, al hacer el análisis de propensión, el propensity score, se pudo ver que como tal, pues, esa diferencia no fue significativa. Vemos algo como destacable en este stat usado en segunda línea en pacientes que eran pesadamente transfundidos y ya tratados o viniendo de tratamiento con los Petersen, tienen respuestas positivas significativas que no eran logradas con otros agentes. Entonces, pero bueno, sin embargo, la conclusión es clara, pues no hubo una diferencia significativa en esa intensidad transfusional entre los dos grupos en primera línea. ¿Ok? Y también en términos de supervivencia sin transfusión a las 8 y 23 semanas. Otro trabajo pues, que viene sonando pues, es la doctora Díaz Campelo, pues como todos sabemos, el Ritercept, perdón, estudio comparativo contra placebo, ya un fase 3 que viene caminando, pues ya en la ampliación de casos, pues ellos están actualizando. Todos sabemos que esta es una droga muy interesante, como lo que parecido Luspa, una trampa de ligandos tipo 2 pues capaz de capturar esos receptores de activina inhibiendo pues la modulación de G8, G11, G10, que son proteínas deleterias en la hemopoiesis. Pues. Entonces, en esta fase de expansión, ya 71 pacientes, esta fase de estudio, esta fase 2A, vemos como ya en titulación de dosis hasta 5 unidades por kilo, evaluando pues, la tasa de respuesta eritroide. Entonces, en términos generales, pues vemos que hay, perdón, se llegó hasta 96 pacientes, es decir, y vemos que ya pues a los 13 meses de seguimiento, de más de seguimiento, la tasa de efectos adversos pues se aprecian que hay un grado leve, pues un 44%, y quizás grados mayores, pues ya de grado 3 para arriba es más raro, un 5%. Era, fue una droga bien tolerada, con una elevada tasa de respuesta en los pacientes con MSS de bajo riesgo, pero vemos que hay igual o parecido con los Pasteur-Sepp, pues las tasas no son tan significativas en los pacientes que tienen muy alta carga transfusional o tienen cirrosis en anillo, ¿ok? O no tienen cirrosis en anillo, quise decir, que son SA negativos. Y ya para terminar, pues ya concluyendo esta parte de alto riesgo, vemos este estudio que ya está, pues se postuló pues en EJA y está andando, pues va en fase de recluta, en fase 3 aleatorizado, que ya es una fase ya más ampliada, con un diseño parecido al COMANS, comparando en primera línea, pues la eficacia frente a eritropoyetina para pacientes no tratados o naif, ¿ok? Y va a ser muy interesante porque este nos permitiría tener una visión más clara cuál va a ser el posicionamiento de esta droga en términos del manejo de la anemia en bajo riesgo. Todos sabemos que una secuenciación, quizás primero LUSPA, después pacientes con Imetelstat, y ver este papel pues, que va a jugar este agente, digamos, primo hermano de el Pasteur-Sepp. Entonces, con esto termino la presentación de la fase de bajo riesgo y paso a dejar de compartir para escuchar las preguntas o los comentarios.
Ok, aquí Gracias, lo vemos. Juan. Gracias. Preguntas, está abierto para las preguntas. El que quiere puede hacerlo a través del chat, escritas, y prestamos atención un poquito en Elio, las que puedan llegar a surgir. Voy a Mientras ver si está. tanto, Creo que en el Mar- chat hay algo allí. Creo que vi algo en el chat para revisar un momentico. Saludos, son saludos. son Ahora, saludos. aprovechando antes de las preguntas, Marcelo, quería preguntarte alguna opinión aquí de gente como tú y yo que hemos revisado este tema. Quizá la impresión del Maxilux, o sea, compartir un poco hablando aquí entre telones, esta tendencia, pues la intención de este estudio de usar pues el Upadacitab en su dosis máxima posible de entrada. O sea, ¿cuál sería el costo-beneficio? O sea, digámoslo porque vemos pacientes que están respondiendo, pues la mitad de los casos tienen respuesta significativa usando las dosis escalonadas, como uno usaría la eritropoyetina, usaría otro agente, ¿no? Tú, hablando con el corazón en la mano, ¿justificarías o pensarías que sería algo de práctica diaria en el futuro intentar usar dosis mayores, dosis máximas, digamos en términos de costo-beneficio? ¿Qué opinas sobre este punto? Porque yo quizás lo quise hacer al doctor Vázquez, pero no tuve chance. Está mutado. Habría que Ya. esperar que se termine la evaluación del Maxiluz, porque por ahora el 75% de los pacientes están evaluados, pero todo pareciera ser que empezar con una dosis de 1,75 acorta mucho los tiempos, dado que 2/3 de los pacientes tuvieron que incrementar la dosis hasta llegar al objetivo final. Así que es de esperar una buena respuesta y sin agregado de toxicidad. O sea que hay una... Ok. Aquí hubo una pregunta, sí, creo que dice el doctor Serrano. ¿Cree que el metotrexato tiene posibilidades en primera línea? ¿La mitotoxicidad sería un efecto adverso, tener en cuenta pacientes sin blastos o solo con anemia? Es un punto muy interesante, porque quizás a futuro lo que vamos a ver es ver esto, ¿no? Ver cómo hacer la secuenciación. Esta es una droga que yo creo que tiene un gran potencial. Metetal es un agente importante, pues ya vemos en estudios anteriores como el IMerge demostró pues tener una capacidad de respuesta en pacientes tanto anillos sideroblásticos negativos como positivos y donde los niveles quizás de topoyetina no eran tan importantes. Vemos la tendencia de algunos autores, algunos expertos, es que niveles de topoyetina muy altos, inclusive puede ser un fármaco de elección en primera línea, ¿no? Porque como todos vemos, se está construyendo este algoritmo de secuenciación de agentes en primera o segunda línea en enfermedad mieloplasia de bajo riesgo, ¿no? Y vemos como el hecho de tener, vamos a decirlo así, pues blastos no, digamos, hasta como todos sabemos, en un nivel bajo que no llegue a ser ya algo de alto riesgo, porque ya evidentemente en alto riesgo no hay estudio, vamos a decirlo así, no te podía contestar en ese punto. Y el aspecto de mielotoxicidad es algo relativo. Algo relativo, ¿por qué? Porque quizás en ASH pasado se presentó un abstract que evalúa precisamente este aspecto que tú has comentado. El porcentaje de pacientes que presentan, digamos, depresión o disminución, digamos, temporaria en neutrófilos y vamos a decir plaquetas en los primeros ciclos. ¿Qué era eso? ¿Era malo o es bueno? Resulta que este, Eh, este colega, este autor puede demostrar que ese 23-33% de pacientes que hacen esas reducciones de citopenias relativas se traducía en el seguimiento en una mejoría, o sea, mayores tasas de respuesta eritroide. Algo así parafraseando, y recuerda usted lo que hace en unos casos la lenalidomida a pacientes que los vemos cuando inicialmente damos quizás alguna citopenia y después en el tiempo hacen corrección de su anemia, más o menos. sí. El resultado que se presentó en ASH fue ese, exactamente, que a mayor depresión y más citopenia, eso pareciera ser una indicación Un surrogado de respuesta. directa de buena respuesta Correcto, futura. correcto. Normal, Micaela, saludos. sí, sí, Marcelo, mencionaste el efecto protector que se dio en sí, las presentaciones. ¿Crees que va a ser va a estar fuertemente instalado para la sí, indicación? sí, sí, Esto es porque muy bueno Mínimamente. realmente.
Sí, en realidad se basa en biomarcadores químicos de inflamación que al bajar incluso el péptido natriurético, al bajar la epsidina, que suele estar más alta en las mielodisplasias con mal pronóstico, entonces eso indica que el corazón, que normalmente es una de las causas más importantes de muerte en mielodisplasia, va a estar protegido. Sobre todo este trabajo que yo presenté está basado fundamentalmente en la fracción de eyección conservada en Claro, pacientes que tienen signos de insuficiencia cardíaca con aumento de este péptido, pero con fracción de eyección conservada. Eso es perfecto. correcto, Marcelo, y verdad, un buen aspecto muy interesante este trabajo que Marcelo expuso tiene dos fases. Una fase, digamos, preclínica experimental en ratones modelo con falla cardíaca y otra en Ujú, pacientes. Entonces fue interesante como esa reversión de marcadores inflamatorios, que yo hace poco hablamos de eso del grupo colombiano, presentamos un poco lo que era el manejo de inflamación y mielodisplasia y cómo era ujú, interesante que nosotros empezáramos a incorporar esa variable de evaluar el péptido natriurético pues en forma basal y en el seguimiento, porque es un marcador pronóstico muy importante de mortalidad. Y ver por cómo interesantemente se ve esa asociación con ciertas mutaciones como TEC2 que ha sido por eso. vinculada a un efecto Por eso, adverso cardiovascular en sí, pronóstico, pues, y cómo pues ese grupo de pacientes tenga a beneficiarse mejor pues, de estas intervenciones y que quizás a futuro agregaría un plus, aparte de mejoría, digamos, de eritroide, de la tal cual, anemia, tener una mejoría en la función cardiovascular. Aunque este trabajo no pudo demostrar una reducción en la reducción de mortalidad cardiovascular por lo corto del tiempo. Digamos, hay cosas ahí que no están bien diseñadas y quizás haga un estudio aparte para eso. tal cual, Bien. tal cual. Ahí ¿Otra pregunta ahí? hay una pregunta de Priscila sobre ASXL1, Juan, del estudio y en el estudio COMA, Bien. me parece que el Mira, IMT. con Sí, respecto a SXL1, lo que se observó es que si bien es una mutación que normalmente uno lo sabe que está más relacionado con el peor pronóstico, en el caso del estudio Commons y también en IMETSTAT, se observaron que pacientes respondedores, es decir, aquellos que son portadores de esta mutación suelen responder más, tienen más respuestas. No se sabe bien cuál es la explicación, pero es producto de una observación que aquellos que tienen esta mutación son respondedores, tanto del luspatercept también como el imetestat. es correcto. Perfecto, muy Exactamente. bien. Bueno, si les parece, continuamos con alto riesgo Sí, que por se dado ve. el tiempo, así que creo que comienza Ximena. Buenas tardes a todos. ¿Estamos viendo mi presentación? ¿Sí? ¿Se ve, Alicia? Ahora sí, ponela en Ahí modo presentación y ya vamos. estamos. Ahí estamos. Bueno, nosotros el bloque de alto riesgo lo vamos a dividir en una primera parte que es un poco más un review de una sesión que hubo en EJA de TP53, las neoplasias mieloplásticas, y posteriormente Matilde va a nombrar todos los trabajos, abstract orales y póster relacionados con mielodisplasia de alto riesgo. Esta es un resumen, lo que les voy a presentar de una sesión que hubo exclusivamente para mielodisplasia y TP53, que estuvo a cargo de los doctores Mateo de la Porta, David Salman y David Barcárcel. Entonces, a modo de introducción, ¿cierto? Cuando hay una mutación del TP53, hay una alteración general a nivel celular y del microambiente medular, ¿cierto? Y vemos que podemos tener distintos puntos de mutaciones en TP53 que tienen distintas funciones. Puede ser pérdida de función, ganancia de función o dominancia negativa. Y si vemos en las neoplasias mieloides en general, la frecuencia TP53 es mucho mayor en aquellas neoplasias
mieloides que son secundarias a terapia, ¿ya? Y en una proporción más baja en las mielodisplasias, en las neoplasias mieloproliferativas, y un 5 a 10% en mielodisplasias y leucemias mieloides agudas. Em, en cuanto al valor pronóstico del TP53 en mielodisplasia como un primer concepto, si ustedes se fijan en este primer recuadro, cuando la mutación es subclonal, que es la que está acá abajo, y la mutación es o es clonal, que es la que está aquí en azul, son los rojos y azul, la verdad es que no hay diferencia entre ellos en términos de la sobrevida de los pacientes que tienen la mutación del TP53. Y otra cosa interesante es que, perdón, es que existe una evolución clonal y una presión selectiva cuando ocurre esta mutación. Habitualmente parte de una mutación subclonal, ¿cierto? Monoalélica, que con evolución clonal y presión selectiva, entonces puede pasar a una mielodisplasia con mutación monoalélica y en el tiempo va a progresar a una mutación bialélica o un multihit TP53, que después lo vamos a definir, ¿cierto? Y obviamente en la medida que va aumentando o habiendo este continuo entre en la mutación monoalélica y bialélica, el VAF del TP53 también va a ir aumentando. Y acá es solo para mostrarles en estos gráficos en términos de sobrevida global acá arriba y en términos de progresión a leucemia mieloide aguda, que aquellos pacientes que tienen mutaciones o multihit, digamos, o mutaciones bialélicas de TP53, que son las líneas azules, ¿cierto? Tienen menor sobrevida global y mayor tasa de progresión a leucemia que aquellos que tienen una mutación monoalélica o no tienen la mutación del TP53. En términos del VAF, también hay puntos de corte importantes. Acá hay dos cortes donde evalúan las sobrevidas globales dependiendo de la carga alélica del TP53. Y en realidad los pacientes que tienen VAF menos de 20, en ambas cortes son aquellos que tienen la mejor sobrevida. Y por lo mismo, este punto de corte es el que se ha tomado para hacer las clasificaciones posteriores. Algunos grupos usan el punto de corte de 23 también, pero en general bajo 20 es lo que se está utilizando. Entonces, tenemos que con todos estos antecedentes del TP53, en los criterios actuales, ya sea por la WHO o por la ICC, tenemos en las mielodisplasias con TP53 como una entidad totalmente aparte. La ICC diferencia por cantidad de blastos, ¿cierto? Entre la mielodisplasia con TP53, mielodisplasia / leucemia aguda con TP53, que va entre 10 y 19% de blasto, y las leucemias propiamente tal con TP53 mutado. Y en cambio la WHO solo tiene una entidad que es la inactivación bialélica de TP53, y que esto se caracteriza en el fondo por más de 2 mutaciones del TP53 o una mutación monoalélica, ¿cierto? Con una pérdida ¿cómo se llama? De heterogeneidad o un cariotipo complejo o un VAF mayor de 50, que es la carga alélica. Y entonces, como una forma de caracterizar los pacientes que tienen TP53, mostraron los resultados del estudio TITAN, que es un estudio a nivel mundial donde se suben todos los pacientes con neoplasias mieloide. Aquí ustedes pueden ver que de la mayor cantidad de pacientes son pacientes con mielodisplasia y que las características de los pacientes con mielodisplasia con TP53 tenemos que el 98% de los pacientes presentaban una inactivación bialélica, la mayoría también tiene un cariotipo complejo y cargas alélicas altas. Y que esto es independiente de la cantidad de blastos, es decir, si tiene baja cantidad de blastos, igual hay mutaciones de TP53 en alrededor de 40%, y obviamente cuando aumentan los blastos, aumenta un poco más la cantidad de pacientes que tienen la mutación. Y
en términos de clasificaciones pronósticas, también se propone un nuevo score que sería el IPSS-M-IVO, que en el fondo es una cohorte muy grande de pacientes, de más de 2.500 pacientes, que se validaron con dos cohortes externas y que identificó más de 1.700 concurrencias génicas, que son las que vemos acá, que se agruparon en rutas evolutivas, de las cuales, que son todas estas que vemos en este gráfico más o menos enredado, pero que básicamente de esas rutas evolutivas identificaron 18 que se integraron al IPSS-M. Y si ustedes se fijan acá, cuando vemos la comparación entre el IPSS-M Ivo y el IPSS-M sin esta comparación, sin este elemento evolutivo, digamos, de génico, hay una reestratificación del 40% de la cohorte externa de las dos cohortes externas, que es la del GenMed 4 y la del Moffitt Cancer Center. Tanto para sobrevida global, ¿cierto? Como para sobrevida libre de leucemia. Y como último concepto de la parte más del entendimiento de cómo funciona el TP53 es que tenemos que se diferencian un 5% de pacientes con mielodisplasia que tienen disfunción de la vía del TP53, pero sin evidencia de mutación del TP53 en forma repetida y con secuenciación de estas deep NGS. Y en el fondo lo que plantean son mecanismos alternativos que alteran las vías patológicas de TP53 que son responsables de la disregulación no mutacional del TP53. Como vemos acá, serían la vía del PI3K, del WNT, de las vías RAS y las vías del NF-kappa beta. Y como vemos acá, si ustedes se fijan, en términos de sobrevida global e incidencia de progresión a leucemia aguda, aquellos pacientes que tienen no tienen mutación de TP53, pero tampoco tienen disfunción no mutacional de TP53, son los que tienen la mejor sobrevida y la menor progresión a leucemia aguda, versus aquellos pacientes que tienen ya sea la mutación bialélica del TP53 o aquellos que no tienen la mutación, pero sí tienen esta disfunción no mutacional por alteración de las vías alternativas. Y ahí entre ellos la diferencia no es significativa y se comportan de la misma manera, con peores sobrevidas globales y mayor tendencia a la mayor incidencia de progresión a leucemia mieloide aguda. Y entonces, siguiendo con esta evolución de la mielodisplasia y la leucemia aguda, pareciera ser que es un continuo en términos del TP53, ¿cierto? Que va a medida que va avanzando la enfermedad, va pasando de monoalélico a bialélico, multihit, ¿cierto? Y aumento de la carga alélica. Si ustedes se fijan acá, los pacientes que tienen mielodisplasias con exceso de blastos, tienen 81% de los pacientes eh, tienen el doble hit del TP53 y en las leucemias agudas el 71% doble hit del TP53 versus aquellos pacientes que tienen baja cantidad de blastos. Y en términos de sobrevida global, en el fondo se comportan cuando están mutados las leucemias agudas en azul y verde en el fondo, perdón, cuando no tienen TP53 mutado, tanto las leucemias como las mielodisplasias con exceso de blastos tienen mejor sobrevida global que aquellas ambas entidades, pero que tienen la mutación del TP53. Y entonces lo que se plantea acá es como una simplificación de cómo vamos a mirar estas patologías, digamos, y en vez de llamarlas como mielodisplasia o leucemia, sino que neoplasias mieloides con TP53 mutado. Entonces, se va a considerar neoplasia mieloide con TP53 mutado a las leucemias mieloides agudas con TP53 mutado más de 2%, a las mielodisplasias con exceso de blastos 1 y 2 que cumplan con este criterio, y a las que sean con baja cantidad de blastos,
que cumplan con este criterio, pero que además sea una inactivación bialélica o bien si es una inactivación monoalélica, tengan cariotipo complejo. Y si no son de este grupo, son otras mielodisplasias que en realidad serían aquellas que tienen la mutación monoalélica del TP53 y no tienen cariotipo complejo asociado. Y como se fijan acá, que es un poco lo mismo mostrado en gráfico, que aquellas que son otras mielodisplasias son las que tienen la mejor sobrevida, las mejores probabilidades de sobrevida, ¿cierto? En comparación a los otros y que son todos con mucha menor sobrevida y hay una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Y lo mismo ocurre si cuando ven todas las neoplasias, cuando se hace esta clasificación y se compara con la clasificación del ICC y con la clasificación de la WHO, se ve con este nuevo modelo pronóstico para las neoplasias mieloides con TP53 mutado, se logra identificar mejor en un 92% de aquellos pacientes con neoplasias mieloides mutadas, ¿cierto? Versus un 80,7% por ICC que vemos acá en rosado y solo un 36,5% si utilizamos la clasificación de la WHO. Entonces, sería una buena alternativa para a futuro poder estratificar a nuestros pacientes. Y para tratar de armonizar todo esto, el grupo del Moffitt propone una clasificación que junte los dos criterios, tanto de la WHO como de la ICC, ¿cierto? En neoplasias mieloides con multihit o TP53 bialélico, ¿cierto? Que tienen estas características y los subdividen entonces en si son favorables o como un riesgo del fondo favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la cantidad de blastos, el tipo de mutación del TP53, la carga alélica del TP53 y si está o no presente el cariotipo complejo en estos pacientes. Y entonces con esto, todos estos cambios o armonizaciones de las clasificaciones de las mielodisplasias, o sea, de las neoplasias mieloides con TP53, se propone entonces un algoritmo de tratamiento que, bueno, tomando todas estas neoplasias mieloides con TP53, con exceso más alto de 5% de blasto y multihit, que se definía como dos mutaciones del TP53 o un TP53 mutado con una pérdida de heterogeneidad del 17p o un cariotipo complejo y considerando tener un BAF más de 20%, ¿cierto? Pasar directamente a un clinical trial, que no es nuestra realidad. Pero sí pudiésemos empezar a evaluar quiénes se benefician de qué tipos de tratamiento. Cuando tenemos un BAF bajo y una mutación monoalélica, podríamos considerar quimioterapias intensivas. Y acá proponen todo tipo de quimioterapias intensivas, 7+3, FLAG-IDA, el CLARAC, el CLAG-M o incluso el CPX-351, ¿ya? Y si falla, bueno, podríamos intentar con hipometilantes más venetoclax. Si los pacientes son fit para trasplante, partir con hipometilantes con venetoclax y si no anda, podemos considerar dar quimioterapia, ¿cierto? Y si no son fit a trasplante, hipometilantes solos y esperar respuesta. Y si no hay respuesta, uno podría adicionar venetoclax para tratar de lograr esta respuesta, porque lo más importante es que una vez que el paciente alcance respuesta completa, es llevarlo a trasplante, ¿cierto? Y en algunos casos, cuando tengamos BAF bajo, si es que hizo una remisión completa y hubo un clearance de la carga alélica del TP53, considerar la mantención, ¿ya? Ahora, esto es lo que tenemos disponible, ¿cierto? Y sabemos que los hipometilantes en general no tienen tan buenas respuestas. 20% respuestas completas, 40% respuestas globales y sobrevidas
globales que van entre los 6 a 12 meses dependiendo del ensayo clínico, incluso cuando están asociados a venetoclax o no, no hay cambios en esos datos. Entonces lo que se busca en el fondo es mejorar los tratamientos para los pacientes que tienen estas mutaciones, ¿cierto? Ahora, en cuanto al tratamiento, una de las cosas importantes es el trasplante. Si vemos acá la sobrevida en este gráfico, pacientes con TP53 mutados que fueron a trasplante tienen una sobrevida mejor que aquellos que no van a trasplante. Y en este otro gráfico se muestra que tanto en pacientes con inactivación monoalélica arriba y la bialélica abajo, si bien la bialélica tiene menos sobrevida que los monoalélicos, en realidad se ve una tendencia a tener mejores resultados a toda edad de trasplante mientras más precoz se realice el trasplante desde el diagnóstico de la mielodisplasia. Em, Perdón, sí, acá. Y también, en el fondo acá, pacientes, es súper importante hacer el clearance que yo les decía, TP53, aquellos pacientes que fueron a trasplante con un TP53 que bajó su carga alélica, ¿cierto? Tienen mejor sobrevida que aquellos que solo usaron hipometilantes. Y si no hubo esta baja de la carga alélica, la verdad es que la probabilidad de sobrevida es similar a los hipometilantes, incluso yendo a trasplante. Por lo tanto, acá lo que se propone es un algoritmo para estos tipos de pacientes. En el fondo se someten a los hipometilantes y se va haciendo en las mediciones a través de secuenciación génica, ¿cierto? De la carga alélica del TP53 y si hay una disminución de la carga, que idealmente tiene que ser menos del 20% o incluso menos del 5%, procedemos al trasplante alogénico porque en ese caso vamos a tener diferencias en sobrevida global. Si no hay una disminución de la carga alélica del TP53, en los estudios secuenciales que se hacen con NGS después de la terapia de primera línea, la verdad es que llevar a trasplante a estos pacientes no mejora la sobrevida global y probablemente ahí tendríamos que evaluar algún ensayo clínico. Y en cuanto a la mantención post-trasplante, en general la mantención ha demostrado mejoría de la sobrevida em, con hipometilantes, ¿cierto? Versus aquellos que no recibieron mantención, independiente entonces del estatus del TP53, del VAF, del cariotipo, ¿cierto? Y del tipo de donante que haya recibido el paciente. Y entonces, buscando otras alternativas, tenemos primero el magrolimab, que en este estudio ENHANCE-2 se randomizó frente a magrolimab más azacitidina con dos controles, uno con venetoclax azacitidina y otro con quimioterapia intensiva. El magrolimab es un anticuerpo que bloquea el CD47 y si ustedes se fijan acá, la verdad es que no hubo diferencias en la rama de magrolimab ASA versus la rama de venetoclax ASA. Y bueno, los efectos adversos fueron muy similares en ambas. Por lo tanto, este estudio se suspendió porque no hubo el beneficio esperado respecto a sobrevida que se buscaba. Un poco lo mismo pasó con el sabatolimab, que es un anti-TIM3. El TIM3 es un inmunorregulador que se expresa tanto en las células inmunes como en las células leucémicas, ¿cierto? Y en este estudio que es el estímulo SEM10, también se juntó sabatolimab más azacitidina versus placebo más azacitidina, y tampoco hubo beneficio en sobrevida global, por lo que también el estudio se paró a mitad de camino. Después viene otro más prometedor que es el eprenetapot. Este estudio es un estudio de extensión, de follow-up del primer estudio que evaluó este medicamento.
El eprenetapod es un anti-TP53 que induce la apoptosis de las células mutadas, ¿cierto? Y aquí lo que hacen es juntar ASA más eprenetapod y evaluar sobre vía tasas de respuesta, la negativización del NGS, sobre vía global. Y lo que vemos acá es que los pacientes que alcanzaron respuesta completa y negativizaron el TP53, que es esta línea negra, tienen mejor sobrevida que aquellos que no logran ese setting. Y acá son los pacientes que fueron a trasplante y los que logran la mejor sobrevida son aquellos que van a trasplante y que fueron a trasplante en remisión completa y con negativización del TP53, que es muy similar a los datos que yo le había mostrado anteriormente en términos de este clearance de TP53 y los outcomes post-trasplante. Y actualmente se está llevando a cabo este estudio fase 3, que es el eprenetapod más azacitidina versus azacitidina, que hasta el minuto no logró el endpoint primario, que eran las tasas de remisión completa, pero sí tienen mejores tasas de remisión completa comparado con ASA, sin diferencia estadística, sí hasta el minuto, pero esto está todavía reclutando pacientes. Entonces, vemos que hacer una, un target específico como dirigido al TP53 es insuficiente, porque en el fondo esta patología de la mielodisplasia con TP53 mutado es como les decía, genera una desregulación inmune completa y por lo tanto como enfermedad, como biología de la enfermedad, hace escapes inmunes que no son netamente consecuencia de los tratamientos. Entonces lo que se busca ahora y las nuevas miradas de tratamiento son inmunoterapias relacionadas a este microambiente desordenado que ocurre con el TP53. Y dentro de eso está este medicamento que es el Bexmarilimab, que es un anti-Clever-1. Ya el Clever-1 es una molécula que se expresa en los macrófagos, en las células inmunes, en las células, en las stem cells y en los blastos. Entonces, al inhibirlo en todas estas células, lo que se provoca es una activación de la inmunidad mieloide y celular T. eh, Se remueve esta inmunosupresión mediada por Clever-1, mejora la recuperación hematológica y altera la producción de energía mitocondrial de los blastos, llevando entonces a una disminución de carga de enfermedad. Y este estudio que fue presentado el año pasado en ASH por el doctor Seidan, eh, junta este medicamento con azacitidina en pacientes con TP53 mutado. Y aquí donde más efecto vemos son los pacientes que son vírgenes a tratamiento, donde tenemos que en pacientes con mutación del TP53 hay una tasa de respuesta completa de un 70%, y en aquellos que tienen la mutación bialélica un 67%, o sea, bastante buenos números. No así en pacientes que son refractarios o resistentes, en que vemos unas tasas de respuesta muy bajitas. Y lo mismo vemos acá en el fondo, que aquellos pacientes que tienen la mutación del TP53, que son acá en rojito, tienen menor sobrevida que aquellos que no tienen el TP53 mutado. Entonces esto podría ser algo prometedor en el futuro. Y ya a modo de conclusión, porque en realidad este es el que tiene más estudio. Las mutaciones de TP53, bueno, se asocian a un peor pronóstico, ya sean mutaciones clonales como subclonales. Como les dije, es un continuo que va desde la subclonal, mutación monoalélica y después mutación bialélica, pasando por todo el espectro de TIP, mielodisplasia de bajo riesgo, alto riesgo, leucemia. Y por lo tanto, este continuo nos haría pensar que una evaluación dinámica de la enfermedad y del perfil mutacional, que es lo que se propone con esta clasificación del IPSS-IVO,
sería mejor para identificar a estos pacientes y poder manejarlos a tiempo. Se descubrió en el fondo que hay una desregulación de TP53 o de la funcionalidad, más allá de la presencia de la mutación y que por lo tanto las estrategias terapéuticas actuales no son suficientes porque hay una desregulación inmune completa. Y a eso es lo que apuntan las nuevos target inmunológicos que se están evaluando, que la verdad no les quise poner todos porque hay un montón que están todos en fase 1 y que además para mielodisplasia se han probado primero en leucemia aguda y en segunda instancia vendrían para mielodisplasia de alto riesgo. Y bueno, con esto termino mi parte, que es más bien un review, y le doy el paso a Matilde, que viene con todos los abstracts y póster en relación a mielodisplasia de alto riesgo. Ahora sí. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ya vimos la revisión de todo lo mejor que se presentó para bajo riesgo, que la verdad es que fue bastante más abundante que los trabajos de alto riesgo en este Congreso Europeo. Es verdad que lo que fue alto riesgo, sobre todo se centró en TP53 y esto deriva de que es una necesidad insatisfecha, porque hasta el día de hoy, como mostraba Jimena, no tenemos un tratamiento efectivo más allá del trasplante y entonces eso genera una gran necesidad que hace que haya habido muchas sesiones centradas en las neoplasias mieloides, pero sobre todo también en los síndromes mieloidisplásicos TP53 mutados. La idea de esta parte, que es la parte final, era presentarles los dos trabajos orales que se presentaron en síndrome mieloidiplásico de alto riesgo y elegir alguno de los abstracts de la sesión de pósters. Las presentaciones orales que hubieron en este congreso en la sesión de síndromes mieloidisplásicos clínicos, en lo que concierne a alto riesgo, fueron el estudio Paloma y otro trabajo también sobre P53, que es el desarrollo de un score funcional para P53, que vamos a ver más adelante. El estudio Paloma en realidad es un estudio fase 2 que compara el tratamiento con CPX351 versus el estándar de cuidado como forma de puente para llevar a los pacientes con síndrome mieloidisplásicos de alto riesgo y también con leucemias agudas oligoblásticas, o sea, con menos de 30% de blastos, a un allotrasplante. Este es un trabajo que fue presentado de forma oral sus primeros resultados en este congreso, que vamos a ver que son resultados preliminares y que faltan algunos subanálisis que no están presentes en esta exposición. En realidad el estudio Paloma lo que hizo es un estudio fase 2 multicéntrico, aleatorizado, que en realidad buscaba responder esta pregunta: si CPX351, en función de los datos que teníamos previamente de que CPX351 era un tratamiento que tenía beneficios en el tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica secundaria, si en el caso de los síndromes mieloidisplásicos de alto riesgo o las leucemias mieloblásticas oligoblásticas, excluyendo, como vamos a ver, las leucemias agudas mieloblásticas con alteraciones genéticas recurrentes, si esto tenía un beneficio como puente al trasplante. ¿Por qué? Porque sabemos que el allotrasplante es la única opción potencialmente curativa en este grupo de pacientes, y también porque sabemos porque los regímenes actuales que usamos como puente, ya sea quimioterapia intensiva o hipometilantes, tienen respuestas limitadas. Entonces, en realidad se randomizaron 1:1 a dos brazos los pacientes a recibir CPX351, que se hacían 2 ciclos, un primer ciclo de 3 días y un segundo ciclo de 2 días, o un brazo de estándar de cuidado que podía ser 7+3 o azacitidina. Cuando usábamos la opción de azacitidina, en realidad se decía entre un mínimo de 2 ciclos y un máximo de 6 ciclos. Y lo que ellos medían como endpoint primario era la sobrevida libre de eventos. En realidad esto sobre todo porque el objetivo era ver cómo llegaban estos pacientes al trasplante, porque estamos evaluando un tratamiento puente, no un tratamiento definitivo. O sea, el tratamiento definitivo es el trasplante.
Acá vemos los criterios de inclusión y exclusión y cómo se randomizaron los pacientes. Destacamos que los criterios de exclusión se excluían entonces las leucemias agudas mieloblásticas que fueran oligoblásticas, pero que fueran con alteraciones genéticas recurrentes. También los síndromes de superposición también se excluyeron. Y bueno, vemos cómo se randomizaban uno a uno en estas dos formas, ¿no? CPX, que en realidad se hacía por 2 ciclos, una inducción y una consolidación, o el estándar de cuidado con 7+3 o azacitidina. Acá vemos la población que se incluyó en el trabajo. En realidad, de esos 150 pacientes, vemos que si bien en los criterios de inclusión que se veían en la diapositiva anterior, se podían incluir pacientes entre 18 y 75 años, en realidad la mediana edad es de 63 años, de acuerdo a lo esperable para esta patología. Sobre todo son síndromes mielodisplásicos, casi un 80%, y el resto son las leucemias agudas oligoblásticas. Y en realidad vemos que tenemos en los dos grupos una población bastante balanceada. Una cosa importante a destacar es que si bien el estándar de cuidado podía ser uno u otro tratamiento, en realidad estuvo mucho más representado el régimen con quimioterapia intensiva con 7+3, que era casi el 70% de los pacientes que recibieron esta forma de inducción, versus solo un 30% que recibieron hipometilantes como puente. Lo que evidenció el trabajo respecto al endpoint primario es que hay una ventaja significativa en la sobrevida libre de eventos para el CPX 351, o sea que se logra cumplir el objetivo primario del trabajo, o sea, el endpoint primario era la sobrevida libre de eventos y se ve una ventaja significativa. Y vemos que en realidad la mediana de sobrevida libre de eventos para el brazo del CPX no está alcanzada, mientras que es 11 meses para el grupo de estándar de cuidados. Y luego la gran diferencia se ve en el clearance de blastos, o sea, 70% de los pacientes tratados en el brazo de CPX 351 llegan con un clearance de blastos al momento del trasplante y menos de un 40% lo hacen en el grupo estándar de cuidado. Este dato en el grupo estándar de cuidado es algo que nosotros ya conocemos porque en realidad refleja lo que se veía en trabajos previos y en resultados de la vida real con los tratamientos clásicos que llevamos como puente al trasplante. Cuando miramos otros endpoints de respuesta, vemos que en realidad el porcentaje de pacientes que llegan al allotrasplante es similar entre los dos grupos, en 85 y 86%, pero con una diferencia en la forma en cómo llegan al trasplante, ¿no? Con un mayor control de la enfermedad en el grupo de CPX. Y también existe una diferencia en la tasa de recaídas, con una mayor recaída post-trasplante en el grupo que se trató con el estándar de cuidado, y se plantea en la discusión de esta presentación que esto tenga que ver con la forma, con el control de la enfermedad en que se llega al momento del trasplante. Todo esto lleva a que, bueno, que CPX 351 se posiciona realmente como un puente efectivo al allotrasplante en los pacientes con síndrome mielodisplásicos de alto riesgo o con leucemia mieloblástica aguda oligoblástica. Este es un fármaco que había ganado su posición en las leucemias agudas mieloblásticas secundarias y que ahora de esta forma se posiciona también en la mielodisplasia de alto riesgo como patología, sobre todo en este setting de puente al trasplante. ¿Qué problema tenemos en Latinoamérica? Que en realidad el acceso a CPX 351 es muy escaso. Hoy en día nosotros hicimos una encuesta que todos vieron en el grupo de WhatsApp, pero también lo consultamos con los diferentes laboratorios. En realidad Argentina es el único país que tiene acceso actualmente con el fármaco registrado. En Colombia, México, Brasil y Chile el fármaco está sometido para registro, pero aún no tiene el registro, entonces realmente es un fármaco que este resultado del estudio Paloma es una de las cosas prometedoras que se presentó en este Congreso Europeo, pero con una aplicabilidad en nuestra región que es por lo menos discutida, sobre todo cuando hablamos de la posibilidad del acceso. Bueno, el segundo trabajo oral que se presentó en esta sesión de mielodisplasia clínica es el desarrollo de un score fenotípico funcional para P53 para la estratificación de diferentes grupos pronósticos dentro de los pacientes con síndrome mielodisplásicos TP53 mutados pero en estado monoalélico. En realidad ya es conocido que el efecto que tiene la presencia de la mutación TP53 cuando está de forma monoalélica es bastante contradictorio. En realidad el trabajo inicial de Bernard mostraba un impacto en realidad
bajo de la presencia de mutaciones en TP53 monoalélico, y vemos que en realidad la sobrevida global de los pacientes con la presencia de una mutación en P53 era similar a los wild type. Por otra parte, tenemos una diferencia significativa con cómo se comportaban los pacientes con TP53 mutado de forma multihit. Pero luego hay trabajos posteriores, como el trabajo con cortes diferentes, obviamente, como el trabajo de Weinberg de 2022, que muestra que en realidad hay una diferencia significativa entre los pacientes wild type con los pacientes monoalélicos también, y que sí habría un impacto pronóstico de presentar la mutación de forma monoalélica. Entonces, la pregunta de investigación de este trabajo, que es un trabajo que se hizo entre Alemania y Japón, es un trabajo, la verdad, muy interesante, es cuál es el significado de las sustituciones específicas, o sea, el tipo de mutación que encontramos cuando el TP53 se encuentra en forma monoalélica. Estudiaron dos grandes cortes, la corte del Grupo Internacional de Mielodisplasia, del International Working Group, y la corte del Grupo Japonés de Mielodisplasia. Son más de 4.000 pacientes. Ellos primero evaluaron la influencia pronóstica del estado alélico del TP53 para ver, bueno, cómo se relacionaban sus resultados con lo que veíamos del trabajo de Weinberg y de Bernard. Ellos lo que vieron es que ellos diferenciaron, no les pasó como ninguno de los trabajos previos que o P53 monoalélico se comportaba como wild type o se comportaba como multihit. En este caso ellos veían tres grupos bien diferenciados, ¿no? El wild type, que vemos acá arriba, el monoalélico con una diferencia significativa respecto al wild type, y un grupo con mucho peor pronóstico, que era el TP53 multihit. Después vieron qué tipo de mutaciones había, tanto cuando estaban a nivel monoalélico como multihit. En ambas situaciones predominaban las mutaciones missense de P53, que es lo que está reportado, y en realidad ellos utilizaron este score fenotípico que se había generado en el trabajo de Giacomelli, publicado en 2018, donde lo que hicieron fue, en realidad, evaluar de forma experimental con líneas celulares, esto en el trabajo de Giacomelli, más de 8.000 variantes a nivel de P53, a las cuales se les asignó un score funcional en función del efecto que tenía la presencia de esta variante en diferentes líneas celulares que eran expuestas a situaciones de daño o de activación del P53, y entonces en función de si la presencia de esta variante determinaba una pérdida de función, una ganancia de función o una forma dominante negativa, se estableció el score. El score lo que determinaba era que cuanto mayor era el valor del score, mayor era la disfunción funcional de P53, y cuanto menor era el valor del score, era más cercano a la función preservada de P53. En este trabajo actual, que se hizo entre Japón y Alemania, ellos toman los datos de este trabajo original de Giacomelli y lo que hacen es una anotación de las variables encontradas en esas dos grandes cortes de forma funcional, tomando esas tres situaciones funcionales, ¿no? El grupo dominante negativo, la pérdida de función y el wild type. Entonces ellos primero lo que quieren evaluar es el impacto pronóstico que tiene este score fenotípico, y ellos ven en realidad que el score fenotípico, tomando un punto de corte para decir alto o bajo de 7, logra diferenciar en realidad en subgrupos de riesgo con los pacientes que tienen un score fenotípico que es mayor a 7 de forma monoalélica, que es lo que vemos en la línea roja. Se comportan significativamente diferentes que los pacientes wild type, que son los pacientes que están en turquesa arriba, pero también diferente de los pacientes que tienen mutación monoalélica, pero que tienen un score menor a 7, que estos se comportan sin diferencias significativas con los wild type. Entonces, en realidad, logran diferenciar que dentro de los pacientes que tienen mutación monoalélica de P53, en función de este score funcional, o sea, en función de qué tipo de mutación es o qué efecto funcional tiene esa mutación sobre la función proteica, en realidad eso determina que haya diferentes subgrupos dentro de los TP53 monoalélicos, algunos que se van a comportar con un peor pronóstico, que tampoco es igual al del TP53 multihit, o sea, vemos que hay una diferencia entre multihit y los pacientes con un score mayor a 7, pero que difiere significativamente de wild type. Luego también ellos evalúan dentro de su propia corte el impacto del BAFF, que ellos, el punto de corte que encuentran para el BAFF es 22%. Jimena hoy había mostrado los diferentes trabajos donde lo más consensuado era en torno a un 20%, ellos se encuentran en esta corte un 22%,
y entonces evalúan luego la combinación de el score más BAF mayor o menor a 22%, y ven que eso también les permite diferenciar los grupos de riesgo, y ven que aquellos pacientes que tienen que son estos Bordeaux, que tienen un score mayor a 7, mayor o igual a 7 y un BAF mayor a 22%, se comportan prácticamente superpuestos a los P53 multihit, mientras que los pacientes que tienen un score menor a 22%, un score menor a 7% y un BAF menor a 22%, se comportan superpuestos al P53 wild type. También ellos ven que existe como una relación entre esta combinación score-BAF con la presencia de cariotipo complejo o no, y ven que obviamente los TP53 multihit son los que tienen una mayor proporción, casi de un 90% de cariotipo complejo, pero que los pacientes con score elevado y BAF mayor o igual a 22% tienen casi un 60% de cariotipo complejo, mientras que si vamos a pacientes que también son TP53 monoalélicos, pero que no tienen ni BAF mayor a 22 ni score elevado, la proporción de cariotipo complejo es de 15%. En conclusión, lo que ven es que existen mutaciones, que cada mutación específica, en función del impacto funcional que tiene sobre la actividad de P53, determina un efecto pronóstico diferencial, y que entonces dentro de la presencia de los pacientes que tienen TP53 monoalélico, existe un grupo heterogéneo donde la sustitución aminoácidica específica va a tener un impacto pronóstico, y donde el tipo de mutación respecto a lo funcional va a impactar significativamente, al igual que impacta el BAF sobre el pronóstico de estos pacientes. Entonces, bueno, obviamente el tema es ese, ¿no? Que no es un grupo unificado, que esto puede explicar por qué hay tantos trabajos que dan uno que tiene impacto, otro que no tiene impacto, y que esto difiere según las diferentes cortes analizadas. Esto se explica bastante cuando miramos que en realidad no estamos analizando una población que se comporta de forma homogénea, sino que se comporta bastante heterogénea en función de estas dos variables que comentamos. Bueno, y pasando por último a dos pósters de los que se presentaron que me pareció seleccionar para mostrarles hoy. En realidad, la razón por la que seleccioné estos dos pósters es porque, bueno, en el pasado Congreso Americano, como que la vedette para síndrome mielodisplásico fue que se presentaron los resultados del estudio Verona, que como que a todos nos dejó con un poco un sabor amargo sobre lo que se había encontrado en este fase 3 que estábamos todos esperando. Creo que esto lleva a la comunidad científica haya tratado de subanalizar algunas cosas de esto, sobre todo ver cómo se reproducía en vida real los hallazgos del tratamiento con venetoclax azacitidina en los pacientes con síndrome mielodisplásico, porque si bien en realidad el Verona se presentó a fines del año pasado, teníamos el fase 2 publicado previamente, hace un tiempo ya que sabemos que clínicamente se está utilizando este régimen en muchos centros. Entonces hay dos trabajos en vida real que están muy buenos, que me parece que son interesantes, en realidad confirman bastante los datos que se presentaron en el Verona. Este es un primer trabajo, que es un trabajo multicéntrico de centros de Estados Unidos, que en realidad lo que busca es evaluar si el tratamiento con venetoclax azacitidina difiere según los grupos moleculares dentro de los síndromes mielodiplásicos de alto riesgo, e identificar sobre todo, bueno, un perfil mutacional de pacientes que se beneficien o que se perjudiquen del tratamiento con venetoclax azacitidina en este contexto. Es un trabajo retrospectivo que en realidad analiza pacientes tratados en un gran grupo de centros, sobre todo académicos de Estados Unidos. Son 885 pacientes que recibían hipometilante monoterapia y 313 que recibían la combinación hipometilante azacitidina. Vemos que cuando miramos digamos, el grupo de pacientes que se estudiaron, llama la atención que había un porcentaje alto de pacientes TP53 mutados, mayor a un 30% dentro de los pacientes estudiados incluidos. Y cuando vemos el análisis según los diferentes subtipos moleculares, vemos que las respuestas hematológicas no diferían según los subtipos moleculares, y que las respuestas en realidad, las respuestas al hipometilante venetoclax no se influenciaban por el perfil molecular del paciente, pero sí la ventaja en sobrevida libre de eventos y sobrevida global se veía para el tratamiento con venetoclax hipometilante solo en los subgrupos moleculares diferentes de TP53. Y seguimos con el problema de que TP53 es un subgrupo donde no tenemos
realmente un tratamiento que podemos considerar un estándar de cuidado, y ahí vemos los datos de sobrevida global y sobrevida libre de eventos para hipometilante solo o para hipometilante de venetoclax, y vemos cómo en realidad son datos muy magros y que no difieren significativamente para el grupo de P53. En este caso no había un subanálisis de si ese P53 era multihit o single hit, se incluían P53 de forma más amplia, entonces capaz un subanálisis sobre si algún subgrupo de P53 sí se beneficiaba, no estaría en estos resultados preliminares. Y por último, este es otro tratamiento, es otro ensayo de vida real, pero unicéntrico, del MD Anderson, que en realidad lo que trata de responder es, bueno, como dijimos, se presentó el Verona, que es un fase 3, que no mejoró la sobrevida global en los pacientes de alto riesgo que tratamos con venetoclax hipometilante. Bueno, existe igual dentro de los pacientes con síndrome mielohisplásico de alto riesgo algún subgrupo que sí se beneficie de hacer venetoclax hipometilante. Esa es la pregunta que ellos quieren responder, y hacen un análisis retrospectivo de sus pacientes tratados entre 2010 y 2025. En realidad tienen 245 pacientes con hipometilante solo y 113 pacientes con hipometilante venetoclax. Vemos que en realidad son grupos que son bastante comparables, si bien hay un poquito más de IPCS revisado de alto riesgo en el grupo de hipometilantes venetoclax, no es significativamente diferente. Llama la atención que el hipometilante más usado es en los dos grupos la decitabina, pero eso, bueno, deriva de que es el grupo de MD Anderson, que tiene una larga trayectoria en el uso de decitabina. Y lo que vemos acá es que, ¿qué vemos? Se reproduce bastante lo que encontraba en el Verona, tasas de respuesta global superiores, para los diferentes criterios de respuesta del grupo internacional, los anteriores y los del 2023. Vemos una diferencia significativa en el porcentaje de pacientes que llegan al trasplante, de casi el doble de pacientes que logran llegar a un trasplante con hipometilante venetoclax, sin diferencias en la sobrevida global. Y cuando se hace un análisis, como que se ve en este gráfico de acá de la izquierda, de qué subtipos o qué subgrupos específicos de síndrome mielohisplásico de alto riesgo se benefician en particular de la combinación del hipometilante con venetoclax, vemos que esto ocurre sobre todo para pacientes ASLX1 mutado, pacientes con IPCS revisado o molecular muy alto, y pacientes con exceso de blastos mayor a igual a 10%. Confirma los datos del Verona, el beneficio sobre todo es la posibilidad de llegar a esos pacientes a un trasplante sin que haya un beneficio real en la sobrevida global por impacto solo del tratamiento con hipometilante venetoclax. Bueno, por último, nada, resumir que estos principales trabajos que se presentaron en alto riesgo analizan como 3 ejes, ¿no? Bueno, el riesgo, la definición de riesgo de estos síndromes mielohiplásicos de alto riesgo, valga la redundancia, y poniendo especial énfasis en el grupo TP53 mutado, sobre todo la definición del TP53 monoalílico como un grupo heterogéneo, donde está influenciado por el tipo de mutación específica y está influenciado también por el BAF. Después, un análisis sobre el tratamiento de este grupo, ¿no?, de alto riesgo, y como subanálisis más tomando en cuenta los datos de la vida real, de qué pasa con la combinación de hipometilante venetoclax, definir, o sea, confirmar lo que ya vimos en el resultado de fase 3, que es un tratamiento que mejora las probabilidades de respuesta, mejora la posibilidad de llevar a ese paciente a trasplante, sin una diferencia real en la sobrevida, y que esto es así sobre todo para los pacientes que no son P53 mutados. De todas formas, como mostró Jimena, el algoritmo que se presentó en el simposio específico de síndrome mielohisplásico P53, que es del trabajo de Salman, termina mostrando que igual en el paciente fit y candidato a trasplante, uno, si no tiene un clinical trial, preferiría la combinación de hipometilante venetoclax, y esto es porque si bien estos pacientes no tienen diferencias en la sobrevida, libre de eventos tampoco, ni tampoco la sobrevida global, sí igual logran respuestas más profundas y más rápidas con el hipometilante venetoclax. Entonces, en el paciente FIT P53, que yo necesito llevar rápidamente un trasplante, porque sé que el trasplante es el único tratamiento que me ofrece la posibilidad de rescatar ese 20%, bueno, sigue siendo, en la excepción de no tener un clinical trial, la principal opción llevarlo con la combinación. Y por último, bueno, el foco en trasplante, ¿no? Trasplante como el tratamiento curativo de estos pacientes,
y el nuevo posicionamiento en función del Paloma de CPX-351 como un puente beneficioso versus el estándar de cuidado, que además sabemos que el estándar de cuidado es malo. Eh, Hay dos cosas que me parecen interesantes de hablar sobre qué pasa con este trabajo del Paloma. Una pregunta es qué pasa con los P53 en este estudio. ¿Se incluyeron? Sí, se incluyeron, no estaban excluidos por ser P53, pero en los resultados que presentaron en el Congreso no se subanalizó cómo les fue a los P53. Eso podría ser interesante, si bien el N es chico y no va a permitir un análisis en profundidad de ese subgrupo. Por otro lado, en realidad, la otra pregunta es, bueno, la aplicabilidad a nuestra región y bueno, y finalmente, una pregunta que se repitió mucho en el momento de la presentación, cuando ella presenta el trabajo, es, se comparó estándar de cuidado, o sea, quimio o ASA versus CPX, pero no teníamos un brazo donde no se hiciera puente. Y todos sabemos que es muy discutido, sobre todo en los pacientes que tienen menos de 10% de blastos, la necesidad real de un puente al trasplante. Entonces, bueno, esa es una discusión que quedó como abierta de si no hubiera sido importante tener un brazo donde no se hiciera tratamiento, considerando que eso es una opción viable en los pacientes con síndrome mielodiesplásicos con exceso de blastos, sobre todo cuando ese exceso de blastos es inferior al 10%. Y bueno, por último, muchas gracias y los esperamos a todos en Bahía, como dijo Elvira al iniciar la presentación de esta actividad educacional. Esperamos que podamos ser la mayor cantidad de colegas de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ximena y Matilde. Excelentes presentaciones. Creo que tenemos acá un comentario, el de Micaela Cuarcioni. No sé si quieren leerlo, se los leo. Creo que hace referencia con respecto a trasplante, SMD TP53 multihit. Solo contamos que... Mira, lo que comenta es que el estudio de Vers-Lewis del 2024 que dice que la diferencia entre P53 multihit, trasplante versus no trasplante, no fue estadísticamente significativa y que debería discutirse con el paciente porque tiene altas tasas de recaída. Y como bien comenta Marcelo un poco más abajo, en realidad, claro, efectivamente en los multihit eh, ya la enfermedad está súper avanzada, por lo tanto lo que dijo ahí se comentó en la sesión de mielodisplasia con TP53 es que efectivamente uno debería identificar a los pacientes con la mutación monolélica y ahí plantear el trasplante. No esperar a que sea multihit porque efectivamente la probabilidad de que con trasplante después resulte es muy baja. Perfecto. Y para Matilde, bueno, felicitaciones de Sofía y varios, y Micaela también lo hace. Creo que para Matilde, sí. Y había una pregunta de Jorge, perdona, que cómo evaluamos la disfunción no mutacional del TP53, que era una forma indirecta pero bastante fácil, que era hacer la tinción TP53 en la biopsia de médula ósea y ver las stem cells teñidas. Y con eso uno podía evaluar la disfunción no mutacional sin saber la vía, pero sí podría tener una idea de lo que está pasando con el paciente. Bien. Perdón, una cosa que quería comentar a eso que dijo Jimé. Hola Jorge, ¿cómo andás? A mí me pareció súper interesante, de hecho fui a consultarle después, o sea, realmente todo lo que él mostró fue con un estudio de inmunohistoquímica, es como algo que para nuestra región esto sería algo muy bueno, y a mí me parece que una pregunta que está buena como para todos es pensar si, bueno, a mí, yo si tengo que elegir un trabajo que se presentó, el mejor me parece el de la disfunción no mutacional de P53. Me parece que en realidad es como estamos frente a una nueva entidad como fue la FILAIC, como es la LAM-APL-like, o sea, porque realmente los resultados que él muestra son muy similares, se comportan a los pacientes que sí tienen la alteración mutacional, entonces me parece que es algo que está bueno
que va a cambiar en los próximos años capaz cómo abordamos los síndromes mielodiplásicos de alto riesgo, porque además de tener los síndromes mielodiplásicos de alto riesgo P53, vamos a tener este subgrupo que no van a tener la alteración mutacional, pero que van a tener la disfunción y que también se van a comportar de forma adversa. No sé, me pareció. Claro, súper bueno o sea, es fácil de hacer para nosotros, una tinción de inmunistoquímica bastante sencilla, la verdad. Ximena, igual habría que, para estos casos, habría que tener el NGS y la inmunohistoquímica para poder ver esa correlación de Exacto. ausencia de mutaciones y expresión, y ver también cuál sería el valor de corte para tomar en cuanto a la expresión por inmunohistoquímica. Claro, claro, exacto. Es un complemento al estudio génico, en el fondo, con NGS. Sí. Hola, ¿qué tal? Perdón, pero si de repente uno no tiene NGS y tiene con el valor de corte del 20%, uno podría hacer un Sanger y podría llegar a detectarlo también haciéndolo un poco más accesible a nuestra región también, ¿no es cierto? A los que no tienen acceso al NGS. Claro. Sí, sí, es real lo que decís. Habría que analizar cómo, bueno, hacer de todas las mutaciones, pero sí. Ahora sí son las preguntas farmacéuticas, perdón. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Creo que de Inés, ¿no? El, Gervás. del Paloma Trial, sí, que si bien ambos llegan en igual proporción al trasplante, que aparte es re buena, que eso es llamativo, ¿no? Porque, bueno, es un estudio, son pacientes que están dentro de un ensayo clínico, pero que 85% lleguen al trasplante. En esta población de pacientes llama la atención, o sea, es un número bastante mayor a lo que se ve y lo que se ve en otros trabajos. ¿Y cuál es el beneficio de SPX351? No sé, a mí personalmente me parece que el beneficio que se plantea en el trabajo es sobre todo el clearance de blastos, que realmente la diferencia es enorme, es entre un 36% y un 70% para los pacientes que hacen CPX. Y después, si bien el seguimiento es corto de este ensayo todavía, ellos ven una mayor tasa de recaídas post-trasplante en los pacientes que se hicieron el estándar de cuidado, digamos, y explican esa menor tasa de recaída post-trasplante al mayor control de la enfermedad con el que llegan al momento del trasplante. Una cosa que se preguntó también en el momento que ella lo presentó y que se dijo de que en realidad es un subanálisis que falta y que lo van a presentar para la publicación, es que en realidad ellos tienen los datos de mínima residual, no los presentaron en este trabajo. Hay que ver si el porcentaje de pacientes que logra la respuesta tienen, o sea, en los pacientes con estándar de cuidado versus los que lo logran con CPX, y además hay una diferencia significativa en la mínima, que probablemente la haya, y si esto tiene que ver con la tasa de la recaída. Ah, y después Jorge preguntaba lo de si hay algún calculador disponible para determinar el estatus funcional. No, no lo hay. Eso fue una cosa que surgió también en la discusión después de la mesa de ese simposio, y después también de lo que presentó Jime también se habló de lo mismo con el IPCS Ivo, que en realidad están en desarrollo las aplicaciones informáticas para tener para tener un calculador informático que sería necesario para poder introducir o sea, los datos y tener un resultado con el score calculado. Sí, en los dos trabajos hablaron de que eso era parte como el desafío que tenían, desarrollar un calculador. Creo que están todas las respuestas. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a los cuatro, a Marcelo, a Juan, a Ximena y Matilde. Excelentes presentaciones y un gusto haberlos tenido en el Zoom a todos. Muchas gracias Bueno, a todos por Gracias. participar, a Chao, pesar del gracias. mundial y todo. Excelente Felicitaciones. concurrencia. Muy Muy buena. Felicitaciones a Gracias, Muchas Brasil. gracias. Felicitaciones. Matilde, muy buena, me gustó. Gracias, Ximena. Nos vemos. Chao, chao. chau, chau. Chao, chao. Chao.